pues. Dice, entonces yo le pregunto esto de todos y vamos hasta terminar en el 16. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. El que habló Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió la columna del nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mí, siervo de Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Padre, gracias por tu palabra siga instruyendo en nuestros corazones. Disponemos nuestra vida, Señor, nuestro corazón, para que tú sigas obrando en el nombre de Jesús. Con las actividades, la creativa de las 16, y el tema es cómo trata Dios con la religión a la autoridad. Es una pregunta y es que vamos a llegar a esta hora. El objetivo es estar conscientes que la religión a la autoridad es un asunto muy delicado delante de Dios, de tal manera que la forma en que Dios la trata es sumamente dura. Y quiero presentar en ese objetivo diciendo que en medio del pueblo de Dios se dice mucho para que Dios, en medio del pueblo de Dios se dice mucho que para Dios no hay pecado delante de mí. Que para Dios todos los pecados son iguales. Sin embargo, la Biblia nos habla al respecto que existen 3 pecados a los cuales Dios les da una atención especial. ¿Cuáles son esos 3 pecados? Uno de ellos es la rebelión a la autoridad, ya que este pecado atenta directamente contra la autoridad de Dios y no solo con su santidad. Los otros 2 son el pecado de la incredulidad, ¿sí?, la cual te lleva a la condenación eterna, según San Juan 3:18, y el tercer etapa, la blasfemia contra el Espíritu Santo, Mateo 12, de 22 a 32. Hay ciertas cosas que la Biblia nos muestra, pues, en la cual Dios toma el asunto de sus manos. En esta clase nos vamos a abocar en el pecado de la rebelión. ¿Y cómo es la rebelión? Número 1, la rebelión, ponga ahí la palabra rebelión, es muy contagiosa. Ponga ahí la palabra contagiosa. Y por
la rebelión de liderazgo de los líderes del pueblo del Señor, y del versículo 41 al 50, la rebelión de la congregación, o sea, dos rebeliones que surgieron muy marcadas. Y vemos cómo el espíritu de rebelión pues contagia, porque no es una obra de tinieblas, como un cáncer pues, que se extiende al resto de las personas. Por eso hay que tener cuidado con aquellos que pues, traen este tipo de situaciones, porque podemos precisamente contaminarnos con ellos si no tomamos cartas en el asunto. Dios trata con la rebelión de una manera muy dura, ¿sí? Como ningún otro pecado en la Biblia. Esto es por dos razones. Razón número uno, porque la rebelión atenta directamente contra el mismo. Ese es un principio satánico. El segundo, porque la rebelión es sumamente contagiosa, ¿sí? Que se expande rápidamente, si no se detiene, si no se advierte, si no se reprende, si no se toma como nada. Entonces, destruye, acaba con familias, con personas, con iglesias. Entonces Dios pudo tolerar 10 veces que su pueblo involucrara en el desierto. Vemos como una y otra vez el pueblo de Dios pues, se quejaba, murmuraba de las situaciones, pero no tolera que se ofenda a su autoridad. Es lo que Dios no puede permitir. Y vamos a ver cómo el Señor actúa cuando vemos que el pueblo toma este tipo de decisiones. Ahora, Él puede de cierta forma tolerar muchos pecados hablando del Señor y aún perdonarlos. Él es Dios y Él sabe lo que hace. Pero cuando se trata de la rebelión, no lo tolera, porque ella corresponde al principio de muerte. O sea, va a llevar a la persona a la muerte. Es decir, el principio de Satanás lo lleva a una total separación. Entonces, el pecado de la rebelión es más serio que cualquier otro pecado. Cada vez que alguien se opone a la autoridad, Dios inmediatamente toma control. Va a juzgar a aquella situación, tarde o temprano. Cuando Juan solete, entonces, cuán delicado pues, es este asunto. Número 2. Existen diferentes, con la palabra diferentes, niveles de rebelión. Ponga ahí la palabra rebelión. Y Dios lo trata de manera diferente. Ponga la palabra diferente. Son 3 palabras las que va a poner ahí: diferentes, rebelión y diferente. ¿Okay? Inciso A: es diferente en murmuración discreta a una murmuración pública. Todo lo que se hace discretamente, colabora con 1, 2, 3, 4 personas, algo que tenga que ver, que se exponga públicamente. Es diferente a una rebelión de un miembro de la iglesia, cualquiera de ellos, que la rebelión de alguien que está en una posición de autoridad. Esas son 2 cosas diferentes. Aquellos que están en autoridad, a un hermano, pues que ocupe otras responsabilidades dentro del reino. Entonces Dios trata su castigo dependiendo de lo que esté sucediendo. Entonces María y Aarón, en el caso que leíamos hace un momento, dice que murmuran contra Moisés por haber tomado una mujer cosita. ¿Sí? Estaban molestos ellos con esa situación.
cuando Moisés tomó una decisión personal para hacer algo que él creía que estaba haciendo lo correcto, sin embargo, los líderes cercanos a él murmuran contra él. Entonces perdió la espalda a su autoridad. Eso es muy importante saber, pues, quién está respaldando en un momento determinado a la autoridad. Y entonces, él respalda a su autoridad delegada y dice que reprendió a los murmuradores. Número 2. El problema no fue la mujer cosita. Ese no era el problema. El problema es que ellos dicen algo muy interesante en este pasaje que leíamos. Solo Dios habla por Moisés. No habla también por nosotros. Y leíamos ahí un pasaje que fue Dios quien estableció los principios. Él dice cómo iban a ser las cosas en el trato, en la comunicación que tenía que ver Dios con Moisés y cómo iba a ser lo que Moisés iba a hacer con Aarón. Era muy importante entender eso. Si no comprendemos eso, entonces es donde podemos empezar nosotros a fallar. Es donde las cosas no nos van a salir bien cuando comenzamos a ocupar lugares que no nos corresponden. Y eso es en todos los niveles, tanto en aquellos que vienen y actúan al lado de la misma autoridad como aquellos que están en la autoridad. Sí, de tal manera que, bueno, decimos nosotros, cuando vemos a un líder, ¿sí?, siendo intervenido por el equipo de trabajo, o siendo un supervisor, siendo intervenido por el líder, y así sucesivamente hasta llegar a los pastores. Entonces dice aquí la palabra que solo ama entonces Dios por él. Entonces ya empiezan a tomar situaciones que no les corresponden. Por eso les decimos a ustedes cómo deben de funcionar en el reino, en la obra del Señor, qué es lo que tienen que hacer, hasta dónde están sus límites, cómo participar, pues para honrar a Dios primeramente. Esa parte es muy importante para, entonces, no usurpar posiciones que no nos corresponden. Si es en la casa, como la mujer no debe usurpar el lugar de su esposo, si cambiar los roles, cada uno tiene sus roles, sus responsabilidades, el apoyo siempre es mutuo en el movimiento interno del hogar. Como estamos hablando, tiene que ver con la obra del Señor directamente igual. Entonces tenemos que saber cómo ir incursionando en ello para saber hasta dónde llega cada una de nuestras funciones. Sí, por eso hay que darnos cuenta cuáles son nuestros límites, qué es lo que tenemos que hacer. Si eres un líder, debes de entender qué tienes que hacer. Sí, eso es muy importante. Y así el equipo de trabajo tiene que entender qué tiene que hacer. Si no entiende y no explicamos qué es, pues a la gente va a querer tomar el lugar de líder. Y así el líder va a querer tomar el lugar del supervisor de los ancianos. Los ancianos van a querer tomar el lugar del pastor. Y hay pastores que se autonoman apóstoles también, van a querer tomar un lugar apostólico. Entonces son áreas que nosotros tenemos que saber cómo funcionar, eso es muy importante. Aún dentro de lo que tiene que ver en el consejo, por ejemplo, apostólico, cómo funcionamos como apóstoles. ¿Sí? ¿Cómo funcionaba el consejo apostólico? No es así tan sencillo.
¿sí? O sea, hay que saber qué hacer. Es como dentro, vuelvo a bajar hasta el matrimonio. Hay que saber cómo funciona la vida matrimonial. Porque podemos estar haciendo cosas que no son correctas y hay que cuidar eso. Entonces, sigamos aquí. Número 3. Dios respondió y castigó su atrevimiento, pero debido a que fue una murmuración entre ellos, ¿sí? Su castigo vino sobre ellos, lepra, por 7 días. Definitivamente fueron avergonzados. Cuando el pueblo se dio cuenta de lo que pasaba, acuérdense que toda la gente, independientemente de algún caso, cuando alguien en el campamento, en el pueblo de Dios presentaba cierto tipo de enfermedad, pues la aislaba. Y era algo para checarla, qué había pasado, qué había sucedido, qué había acontecido, y había personas capacitadas para determinar qué hacer en cada caso. Así aquí, bueno, pues se dieron cuenta de lo que estas personas hicieron, y bueno, pues dice aquí fueron avergonzados. Pero también sucede algo importante, no solamente se afectan ellos, dice aquí, sino el avance del pueblo de Dios. Se detuvo el campamento. Lo que pueda pasar por situaciones diversas dentro de la obra del Señor afecta al resto con los cuales nosotros participamos y nos envolvemos. Si habláramos de abajo y un líder hace algo indebido, afecta a todo su equipo de trabajo y puede afectar y contaminar a algunos supervisores. Si un supervisor hace algo indebido, afecta a todos los líderes, a todo el equipo de trabajo, de todas las cepas que tengan, y puede ser que también afecte a un supervisor de zona. Y así se va. Si hablamos de arriba hacia abajo, cuando un pastor hace algo indebido, si afecta la obra de Dios, sí, en su vida. Por eso que hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, cómo lo hacemos, si queremos caminar dentro de la voluntad perfecta del Señor. No vuelve a pasar otro caso como estos, único, y debe de ser suficiente para entender que algo puede acontecer. Pero hay gente que no entiende, no me pasa nada, no sucede nada, no se va a suceder. Si va a suceder, Dios nos da un punto X, y más cuando tenemos conocimiento del asunto. Cuando tenemos conocimiento y no actuamos de acuerdo a la palabra, Dios va a actuar. Por eso es que dice aquí, el pueblo también se detuvo durante 7 días. Siempre hay murmuración contra la autoridad, siempre que la hay, habrá estancamiento en la iglesia. La iglesia se va a estancar. La iglesia se va a detener por lo que esté sucediendo alrededor. No estoy hablando de los que murmuran. No estoy hablando de aquellos que, pues, cuando verdaderamente han faltado a la autoridad, lo que puede suceder en medio del rebaño del Señor. Eso es muy importante. Entonces dice la rebelión de Coré y su séquito, junto con Danán y Abinán, fue un trato muy diferente. La forma en que Dios trató esta rebelión fue inmediata, pero además fue el castigo duro y uno de los más severos en la Biblia. Y ahorita vamos a ver por qué. Esto se debió a que estos hombres que vamos a mencionar no eran simples, pues, congregantes, podríamos decir.
no eran solamente que pertenecían al pueblo de Israel, no eran solamente ciudadanos, ellos eran levitas, tenían una función dentro del tabernáculo, es decir, el liderazgo de la iglesia. Y además se reunieron los principales del pueblo. Sabemos como decía la persona, entonces, esto quiere decir que esta rebelión no fue cualquier rebelión, como hay la palabra no fue cualquier rebelión. Esta rebelión fue líderes tanto de la nación como de la iglesia. No fue discreta, sino que fue pública. Se envolvieron a mucha gente y sin ninguna restricción. Entonces, ¿qué tan tremendo es todo eso? Pues tenemos que guardar siempre en nuestros corazones, nuestra vida, que no volvernos jueces de nada que Dios nos ha puesto en esa postura. Cuando los que se rebelan son la misma autoridad de nada, el trato es más serio. Cuando se revela, se revelamos de nosotros, cuando un anciano se va a rebelar contra el pastor. Saben que es pastores de las iglesias, ancianos de las iglesias, líderes de las iglesias, y parece que no pasa nada. Pareciera como que nada va a ocurrir. Entonces, pero Dios va a tomar cartas en el asunto. Algo pasa en la vida de esa gente. Y dice aquí que la rebelión es un principio que procede del infierno. Y cuando estos eran la autoridad de llegar a ser rebelado, el infierno dice que abrió su boca y se tragó a los rebeldes. Se abrió la tierra y dice que descendieron vivos. Por eso es que no hay un pasaje en la Biblia como ese. Descendieron vivos al Seol, al infierno. El infierno no está en el espacio, el infierno está en el centro de la tierra. Nadie puede llegar al centro de la tierra. Cada cual que entre más se acerca al centro de la tierra mucho más caliente. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero ahí está el infierno, en el centro de la tierra. Ahí se los tragó y se fueron ellos. Entonces dice la palabra que se fueron a su destino final por haberse rebelado pues contra la autoridad misma. Los líderes. Acuérdense que entre más conocimiento pueda haber en nuestra vida de la Biblia, hay mayor castigo. Entre más tú sabes de la Biblia, Dios te va a juzgar más. Dios no va a juzgar para uno que no recibe la fe, a ti que le pide. Tienes que cuidar lo que tú dices, cómo te comportas, cómo actúas, de lo que haces. Por eso dice también la Biblia que el que más sabe, más se le demanda. Más. Tú sabes más y no lo haces explicar. Sabes que eres líder, no lideras, explicar. Dios te va a ayudar por eso, te va a ayudar por eso. Eres un supervisor que debes de ser más que líder. Y no lo haces, Dios te va a demandar. Y así sucesivamente. Pues una palabra nos habla aquí, pues cómo el Señor actúa, ¿sí? Cómo Él se mueve cuando alguien destruye los principios de la palabra. Entonces dice aquí, la rebelión es un principio que procede del infierno, y cuando estos que eran la autoridad legal se rebelaron, el infierno abrió su boca y se los tragó a los rebeldes. Dice nuestro manera. A Coré, que era una autoridad,
era otra autoridad. Abraham era otra autoridad. Y a sus familiares y a todos sus bienes. ¡Wow! Dios destruyó todo lo que tenía. Porque todo estaba contaminado. Acabó. Dios es severo en muchas cosas. A veces no comprendemos porque no entendemos la revelación de la palabra. A veces no comprendemos porque no entendemos a veces las partes de la escritura. Por ejemplo, cuando Dios viene y dice, entren a poseer la tierra, no dejen nada. Nada, todo lugar a destruir. Niños, mujeres, todo hombre, todo lugar a quemar, todo lugar a destruir. Todos. Y dan muchos casos en la Biblia que no se hizo lo que pasó, lo que aconteció. Por eso es que hay que entender esa parte. Si no la entendemos, entonces también vamos a terminar buscando a Dios. Ok. Número 2. No existe otro juicio en la Biblia donde Dios los haya mandado directo al infierno. Son casos que solamente ocurren. Es como decir algo positivo, algo bueno. Por ejemplo, el bautismo en el Espíritu Santo. Mucha gente no lo recibe porque piensa que tiene que ser igual que el Pentecostés. Que va a haber un recio, va a haber una iglesia que se va a mostrar sobre ellos. Eso es una barrera. Ese es el único caso que no va a pasar igual. Porque ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros. No va a venir camino. Por eso usted va a ir a Espíritu adentro. Ahora se puede. No tenemos que ir al Espíritu ahora que está dentro de nosotros para hablar otras lenguas. ¿Está dentro de mí? Son casos que ocurrieron una sola vez y no van a seguir pasando en el camino igual. Dios es un hombre. Dios hace las cosas siempre diferentes. Entonces, cuando Dios dice el Espíritu Santo, nos habla la palabra, no para. Entonces, esa parte, pues es, le menciono dos cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre una sola vez? Y que debe de ser, que dicen aquí Corintios, que las cosas que antes se acontecieron al pueblo de Dios están escritas para que nosotros no hagamos lo mismo. Los si seamos un pueblo entendido, una iglesia entendida, sabemos que en el camino hay veces que viven como nos da la gana, hay pastores que viven como nos da la gana, si hay cristianos que fuman, que toman, que se roban, que hacen todo. Usted no los juzgue, entiéndalos. Usted vea que la revelación que le ha dado. Usted actúe de acuerdo a la revelación que tiene. La revelación que Dios le ha dado es la que le va a demandar a usted. Gracias por sus amigos. Eso es importante, actuar, no era con excusas. Ay, es que yo no sabía. Ay, es que esto y lo otro. No. Porque de eso pierdes terreno. Cuando tú abres las puertas, no entiendes, no ejecutas la palabra, abres tus puertas espirituales. El enemigo no te va a soltar. Al contrario, te va a destruir. A mí sobre ti. No le dijo ahí el diablo, que Jesús dijo a sus discípulos, el diablo me ha pedido para zarandearme. ¿No eres diferente a los discípulos? Su vida de lo que dice. Jesús hizo un intercesor de seguir
sufrió, actuó con rapidez y con severidad. Él no puede resistir eso. Cuando Él habla, ¿verdad? Pues Él espera que nosotros podamos obedecer. Algunos con consecuencias leves, como el caso de María y Aarón. La lepra nos pudo haber durado más tiempo, aunque 7 en la Biblia, 7 días es un número perfecto. Un número perfecto para la maldad. Perfecto. 7 días eran suficientes para que ellos entendieran no más murmuración contra la autoridad. El problema no era la autoridad. Entonces yo tenía, perdón que agarra el corazón, yo tenía miedo de unos hermanitos que hasta hoy siguen murmurando contra mi vida, que tomé la decisión de casarme. Yo tengo miedo de que algunos les pase algo. Eso les decía les comuniqué algo a ustedes, no para que me tomaran, para que oraran, para que se tratan al extremo, como eran los profetas de hoy. ¿Cuánto decía el profe? ¿Con quién se va a casar? ¿Con qué estaba? Cuando llegó para soltero, se casó con María. Yo tengo que casar con María. ¿A quién difiere de mí que se casaron con la princesa? No me venga a reclamar a mí, pero la vida ya se me hizo. Porque eso ya va a tener posible. Los que han mirado por los que hacen. No puedo leer. Pero cuando usted habla de los ancianos, de la iglesia, cuando habla de las esposas, no habla de la familia pastoral. Cuando habla de hermano, de la familia, cada quien da las cuentas a Dios. Porque Dios sabe. Pues cuando usted ve a alguien hablando, trate el amor, corregir el amor. El amor, primeramente, no todo esto por ese lado, no es bueno, pero se ayuda y está bien. Para que la persona se llene, se corrija, no siga esa trayectoria, porque puede pasar cosas muy delicadas. ¿Sí? Dice 7 días, en el caso de María y Aarón. Y otros con consecuencias extremas, como el caso de Cam, el caso de Coré, el caso de Datán, el caso de Abinam, ¿sí? Y que vemos lo que aconteció. ¿Okay? Estamos en tiempo de gracia, démosle gracias a Dios, que estamos en tiempo de la gracia. Wow. Porque menciona ya el libro de los Hechos, otro caso, ¿verdad? De los que le robaron a la Biblia. ¿Quién era ese caso? ¿Quién? Ananías y Zafira. Que vino Dios, el Espíritu Santo le dijo que volviera su prioridad y que diera el dinero para la obra de Dios y que dejaran de ir. Tú puedes decir, no pasa nada, no te digo que dieras lo que tenías que dar, no digas. No has echado el vistazo cómo están tus finanzas, no has hecho un vistazo cómo está tu negocio, no has echado el vistazo. Porque Dios sabe si lo que te das es lo que debe de dar o lo que no debe de dar. Y ya no vuelve a suceder otro caso, donde dice allí, igual no, que Dios les dice a ustedes, Dios les supone. Y fíjense que todavía le da una oportunidad. Cuando viene la mujer, dice que este hombre le dice, dando la oportunidad, sí, pues no, muy bien, dice que traigo muerto. Lo estaba sacando de la mujer. A ver, en tanto le dieron la oportunidad, dice, pero primero te preguntaron por ellos. Porque Dios es un Dios de oportunidades, Dios te da la oportunidad, 2, 3, 4,
Señor, sabemos que eres duro. Como dijo aquel hombre que le entregaste el talento, un talento que fue nuestro hijo, sabía que tú eres duro. Por eso lo escondí. Y dice que le dio el talento y se dio al que tenía más. Dios es duro. Él sabe cuándo va a corregir. Y cuando nos cobre la balanza, que no estemos faltos, Padre, ayúdanos, queremos honrarte a ti. Queremos, Señor, agradarte a ti, porque no estamos aquí para agradarnos a nosotros mismos. Queremos responder como líderes que somos, como hombres y mujeres que te servimos. Escudriña nuestro corazón y ve si hay en nuestro corazón camino de perversidad, como dice Señor el salmista. No haya nada, Señor, en nuestro corazón. Quita de nuestro corazón, Señor, los desórdenes, que a veces abusamos de nuestra posición, y a veces puedes maltratar a la ovejita que está indefensa, que no sabe nada, como aquel que ya sabe. Padre, ayúdanos. Ayuda tu nariz en tu corazón. Limpia tu corazón. Límpialos. Restaura nuestro corazón. Ojalá y nada, obra tú desde nuestra cabeza hasta nuestros pies. Gracias, Jesús. Queremos, Señor, perdón por todos nuestros errores. Todo comienza en pensamiento, todo comienza en idea, todo comienza en entendido, todo comienza en algo que está dentro de nuestro corazón. Sí, Padre. Gracias, Jesús. Te queremos alabar, te queremos exaltar, te queremos dar gloria, te queremos dar honra. Sí, Jesús. Oh, alaba y canta. Abres camino, cumples promesa, luce en tinieblas, y Dios así es.